Vamos a arrancar hablando de la autorización de lo que será el protocolo sanitario para las elecciones por parte del gobierno, Maggie. Sí, necesario y por suerte que llegó y que surgió porque se aplazaron las elecciones departamentales que ustedes saben que estaban fijas para fines de mayo por la cuestión del problema sanitario de nuestro país y que también golpea a todo el mundo. Pasaron para el 27 de septiembre las elecciones departamentales y se está viendo ahora resurgiendo esta campaña que había quedado bastante congelada, una campaña política diferente donde los candidatos van a tener que apelar a la mayor creatividad justamente para estar cerca de la gente. Pero les vamos a contar cómo es el protocolo sanitario que se creó para asegurar las elecciones departamentales y que sean también de manera eficiente con respecto a las exigencias del COVID. Tenemos allí unas plaquitas para que lo vean de manera gráfica. Será obligatorio el uso de tapaboca para votantes, integrantes de la mesa y también delegados de los partidos políticos. Los votantes solo podrán retirarse el tapaboca al momento en el que se realice el control de identidad. Vos presentás, ¿no? Tu credencial, necesitan asegurarse que seas tú. En ese momento es el único que te puedes quitar el tapaboca y el votante que no tenga tapaboca se le dará uno, pero es obligatorio el voto, o sea que va a ser necesario que todo el mundo lleve su tapaboca y el que no lo tiene, bueno, va a haber ahí guardados por parte de la Corte Electoral para que se puedan utilizar. La segunda placa tendremos por allí. Antes de entrar y salir del cuarto secreto, los votantes deberán higienizarse las manos con alcohol en gel. Todos los votantes tienen que tener las manos higienizadas y también los miembros de la mesa deberán usar guantes y no podrán tocar las credenciales y los sobres, ¿no? La utilización de las credenciales y los sobres va a tener que ser por parte de cada uno de los votantes. Además, se le pedirá al votante que deje la credencial en la mesa y luego tome el sobre y lo coloque en la urna para evitar, ¿no?, este intercambio entre las manos. Y el sobre lo pegamos con goma. Ahora va esa parte. En la placa 3, los sobres en que se deposita el voto no podrán ser pegados con saliva al momento de cerrarlos. Bueno, muchos, les decíamos hoy más temprano, muchos pasaban la lengua por el sobre para justamente, antes de efectuar su voto. Eso no se va a poder hacer, así que queda prohibido vos lo hacías, Jimé, bueno, no vas a poder hacerlo más. Bueno, allí otra plaquita. La Corte Electoral procurará locales más amplios, esto lo hablábamos más temprano, es un gran desafío para la Corte y para, digamos, toda la logística en sí de las elecciones departamentales. Y se tienen que efectuar filas con distanciamiento, ¿no? Claro. Pasa muchas veces que en hora pico, donde la gente acostumbra a salir a votar, se dan aglomeraciones en las mesas de votación. Bueno, va a tener que alguien que controlar justamente el distanciamiento entre las personas que están haciendo las filas. Y allí, en el último punto, se hará énfasis en la higiene, la limpieza y la desinfección de espacios de votación, baños, y se va a garantizar la correcta ventilación. Y esa es la idea también, preguntarle a Klappenbach, ¿no? ¿Cuál es el desafío de poder en todos los puntos del país, porque es en todos lados, hasta en el pueblito más pequeño, la localidad más pequeña de nuestro país, hasta en Montevideo, bueno, cómo hacer para asegurar que no haya aglomeración en las salas de votación y también la correcta higiene y la ventilación? Claro, porque es muy fácil enumerar todas estas cuestiones, después hay que llevarlas a la práctica. Estaba pensando también que si esto tiene curso parlamentario, difícil igual, podría agregársele a estas elecciones una consulta popular por el tema de los allanamientos nocturnos, ¿no? Pero eso está difícil de que existan los votos del Frente Amplio en el Parlamento como para que eso apruebe. Pero pensando en todo lo que decía Maggie, ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach, seguramente estará pensando ya cómo articular todas estas cuestiones para que no falte el alcohol, para que no falten los tapabocas, para que se utilicen los guantes, mantengamos las distancias, las filas, ¿no?, que se forman en los circuitos. ¿Cómo viene trabajando la Corte? Buenos días. Es un gran desafío, porque tenemos que cumplir con dos garantías, las garantías sanitarias y las garantías electorales. Claro. Y las dos cosas tienen que ir juntas. Entonces, como ustedes decían, es muy fácil enumerar, pero a ver, los locales de votación que se utilizan son los mejores locales que tenemos para hacer con o sin epidemia. Siempre se elige lo mejor. En eso es el trabajo de los funcionarios electorales, recorriendo locales. Calculamos en la Corte Electoral, debe ser la movilización más grande de uruguayos que va a haber desde que se declaró la emergencia nacional hasta ahora, va a ser el día de las elecciones, ¿verdad? Nunca tantos uruguayos nos vamos a mover el mismo día. Entonces, bueno, cuando tú leías no se puede, nuevamente las recomendaciones van a ser, por favor lleven su tapaboca, por favor mantengan las distancias.
El horario de votación en Uruguay, comparado con el resto de la región, es el más extenso. Tenemos 11 horas y media. Sí, suele suceder que de mañana hay más gente, porque después la gente quiere quedar el día, ya es un domingo y demás, pero también pensemos en eso y en que, bueno, si hay que esperar un poco más, porque al proceso se agrega, por ejemplo, el desinfectarse las manos con alcohol antes y después del cuarto secreto, va a hacer que el proceso de votación sea un poquito más lento. Algo que, si nosotros estamos acostumbrados, y con eso no quiero justificarme, pero si estamos acostumbrados a ver imágenes de otras elecciones, ver grandes filas para votar, es algo común, que en Uruguay es algo raro. Normalmente es, tenemos un local en el que por algún motivo es más lento o justo se enfermó una persona y hay que sustituirla y se retrasó un poco la O hay horarios la o hay votación. puntos también, ¿no? Donde a veces hay más gente. También es cierto, hay puntos. Ahora, la cantidad de habilitados es la misma en todos los circuitos del país, con algunas excepciones más que ahora no viene al caso, pero circuitos rurales y eso. Pero en general es la misma cantidad de habilitados, o sea que nada justifica que haya más filas en un lugar que en otro, a no ser que vaya todo el mundo a la misma hora. Claro. Eso es lo que sucede. El tema del tapaboca, porque si bien ya sabemos que es obligatorio, ¿qué pasa si yo llego al circuito y no lo tengo? ¿Puedo votar? Sí, el voto es un derecho y es una obligación constitucional. Por eso ahí decíamos el reto de las garantías sanitarias y las garantías electorales. ¿Cuál está primero? Las garantías sanitarias no pueden prohibir un derecho constitucional, ¿verdad? Por eso la exhortación. Claro. Exhortamos a que se vaya con tapabocas. Habrá tapabocas descartables para ofrecer a quien no lo lleve, que creo que no hay que hacerse demasiado historia con esto, ¿verdad? Hoy día en el bolsillo todos tenemos y al subirnos al ómnibus nos ponemos, para entrar al súper nos ponemos. Y yo hasta antes de estar acá venía con el tapabocas, o sea, es algo que está en nuestras vidas hoy día. Para aquellos que no lo tengan. Pero para el que no lleve va a haber disponibles con diferencia de también, nosotros tenemos locales de votación que pueden llegar a tener 15 circuitos, un mismo local, y tenemos locales de votación que tienen un solo circuito. Entonces, bueno, habrá una figura de un funcionario público que en lugar de integrar mesa estará ayudando a que las filas sean más cómodas. ¿Van a haber entonces más funcionarios dispuestos para el trabajo? La idea es, se está recién recibiendo las nóminas de los organismos públicos de quien se dispone, porque ese es otro cambio también. Nosotros veníamos trabajando para la elección del 10 de mayo, ya teníamos las nóminas de funcionarios y escribanos públicos para trabajar, pero por ejemplo ahora hay funcionarios que están exonerados de ir a trabajar, claro, porque tienen más de 65 años o bueno, lo que ya todos sabemos. Entonces hubo que volver a tener esa nómina, a ver cómo se puede nombrar, y va a haber más funcionarios ya no cumpliendo la función de los 3 integrantes de mesa, sino el contralor en sino colaborando con todo lo que es el desarrollo de la jornada. Klappenbach. Para eso, ¿Sí? así no me queda perdido, para eso hay en la página web de la Corte Electoral hay un formulario para que los funcionarios públicos que sean voluntarios, o sea, que tengan especial interés en trabajar ese día, se puedan anotar. Eso no quiere decir que si usted es funcionario público es una obligación legal, no se le nombre para integrar mesa. Pero si nosotros ya sabemos que es un voluntario, saber que lo podemos nombrar, nos garantiza algo que en lo anterior, bueno, íbamos cambiando, se iba nombrando en distintas instancias, tener la mayor cantidad de gente formada desde el principio, con cambios importantes. Hasta ahora la capacitación era presencial, funcionarios de la Corte Electoral le daban cursos, ahora va a ser por primera vez totalmente en una plataforma de Antel, va a ser a distancia. ¿Va a ser en septiembre eso? Va a comenzar a fines de agosto y septiembre. Y entonces, bueno, esa es otra. Entonces, saber que se anota un voluntario y que ya va a hacer la capacitación y que podemos contar con él, para nosotros es una herramienta importante. Y de ahí que en la página web del organismo esté ese formulario. ¿Es resorte de la Corte Electoral hacer el contralor de la distancia en las filas y toda esta cuestión? No. ¿O esto lo tiene que suministrar el Ministerio de Salud Pública o el gobierno? Sí, además otra cosa que nunca se habla, se puede ir a votar las restricciones, ¿no? Si uno está drogado, está borracho, o sea, ¿eso quién controla eso? ¿Se puede votar? La primera pregunta es que se puede votar. Drogado y borracho puedes votar. Se puede votar, a no ser que usted genere un inconveniente en el normal funcionamiento, y en ese caso está autorizada la mesa a convocar a la fuerza y lo que se llama la policía de las elecciones. Porque está prefectura siempre. ¿no? Depende de qué zona. Los custodias de las urnas se dependen de qué zona, cómo se distribuyen, pero esa función de esos militares o policías es solo custodiar la urna. Aparte existe, en la ley está establecido una ley de elecciones, lo que se llama la policía de las elecciones. Y el presidente de una comisión receptora de votos puede llamar a alguien
y no por, por consumir excesivamente una sustancia, capaz que alguien está generando un inconveniente, cosa que sinceramente cuando pasa a veces es alguna elección que hubo un caso, no es algo que... siempre nos gusta teorizar sobre las cosas raras que pueden pasar y en general no suceden bueno, cosas contestame raras. lo del distanciamiento de las personas que están ahí en la Sí, fila. Seguramente va perdón. a haber más fila porque se va a demorar más el voto por todos estos requerimientos sanitarios. Seguramente, ¿no? como yo les decía, el tema de higienizarse las manos con alcohol antes y después de votar va a ser un poco más Claro, lento. y afuera no son funcionarios de la Corte los que están ahí No, haciendo un y contralor. no va a haber un contralor, va a ser Ah. una exigencia como cuando esperamos fuera del supermercado para entrar porque está controlado la cantidad de gente que entra al Sí, viste supermercado. que se marcan las distancias donde pararse, ¿no? O cuando la gente va a un local para pagar cuentas y vemos que la Sí, fila ya exacto. estamos haciendo. O sea, de nuevo, no Criterio, cambia, son es criterios. una instancia más. Lo importante sobre el protocolo, a ver, la Corte Electoral tiene constitucionalmente la obligación de la función electoral, la organización y la justicia electoral. Y nos encontramos hablando, hoy en vez de contestar preguntas electorales, hablando de esta situación. El protocolo, funcionarios electorales con técnicos que fueron colaborando con la Corte Electoral, se desarrolló un borrador, se le entregó al SINAE, el Ministerio de Salud Pública le hizo sugerencias, o sea, el protocolo lo aprueba la Corte Electoral porque la elección la organiza y la juzga la Corte Electoral. Pero el tema sanitario es un tema de Estado, ya no es un tema de que un organismo resuelva o no. Y, por supuesto, habrá una gran campaña sobre el mes de las elecciones para pedir a la gente que cumpla con lo que estamos haciendo en todo el resto de nuestras actividades en la vida, ¿verdad? Ahí, bueno, generalmente se recomienda a los votantes que lleven su propia lista, ¿no? Acá también, bueno, eso por un tema de asegurarse que uno tenga la lista que quiere votar. Ahora también hay un tema de que por una cuestión sanitaria se puede recomendar. ¿Ustedes le están haciendo estas recomendaciones también a los partidos para que amplíen la distribución de las listas y que cada uno pueda llevar la propia y no estar también tocando en ese momento? Le agrego algo a la pregunta de ella que va en la misma línea, porque generalmente en las mesas, trabajo hace muchos años en mesas electorales, el registro cuando van los delegados que dejan, ¿eso va a estar habilitado también el registro de listas? Tenemos dos preguntas distintas. La recomendación que siempre hacemos es la de que, y la verdad no es una recomendación institucional, la hacemos individualmente cada uno de nosotros porque no corresponde que la Corte Electoral como organismo haga esa recomendación. Pero siempre le pedimos a la ciudadanía que si puede lleve su hoja de votación, lo que conocemos como lista popularmente. Y es lo que la gente hace, está acostumbrada y es lo que los partidos hacen. Los partidos hoy día tienen también otro reto, ustedes lo decían, cómo encarar una campaña ante estas situaciones. Es un tema de los partidos, la Corte Electoral no participa de forma directa en eso. Pero sí, obviamente, la distribución de las hojas de votación, que ya comenzaron el viernes a registrarse hojas de votación aquí en Montevideo y en Canelones, o sea, vence el plazo el 28 de agosto, estamos en una de las instancias más estresantes y en lo personal, más que el día de la elección, porque toda la parte del registro de los candidatos y eso es algo que lleva mucho tiempo y las 19 juntas electorales lo hacen a la vez, o sea que ya están registrando su hoja de votación, se le recomienda que lleve, van a estar en el cuarto secreto. Y luego se cumple con la ley. La ley tiene previsto que un delegado pueda registrar la hoja de votación para ponerla dentro del cuarto secreto, y eso hay que hacerlo, está así en la ley. Pero aparte hay una ley que es más reciente, pero ya tiene de repente 15 años, en la que los partidos políticos pueden llevar sobres con las hojas de votación, las listas para el cuarto secreto, y entregarlas a las juntas electorales correspondientes X días antes, no voy a aburrir con eso. Eso lo que permite es que cuando se abren los materiales electorales, la mesa ya pueda poner en el cuarto secreto las listas que presentaron los partidos ante cada junta electoral. Eso ayuda, primero, a que a la primera hora haya hojas de votación, ayuda a los partidos, pero también un tema de que sea más sencillo ese trámite porque previo. es permanente, después los delegados es permanente, vengo a registrar listas, listas, y ahí implica también un trasiego, que aparte hay que firmarlas, o sea, la mesa tiene que firmar, tiene que guardar. Cuando las registra solo el delegado, si fueron presentadas previo a la Junta Electoral, no tiene que registrarlas. Si no fue registrada ante la Junta, no fue entregada a la Junta Electoral y la va a registrar en el momento, tiene que entregar un ejemplar. Ahí veo que dice también... Lo que sí puede hacer el delegado, por supuesto, y está previsto en la ley, es ingresar al cuarto secreto a reponer las hojas de votación. Ahí dice también el tema de los sobres, que los integrantes de la mesa no tocarán los sobres. Los sobres hay que tocarlos al principio para firmarlo y después obviamente al final para el escrutinio. En el medio habitualmente no se tocan, o sea, hay que hacer referencia hasta ahí. ni siquiera corresponde, Por eso voy a no algo más corresponde. exigente aún.
Una mesa que trabaje bien le ofrece que tome un sobre, y el concepto electoral es porque así ese sobre, desde que lo tomó el elector, que lo tomó al azar, hasta que fue a la urna luego de cortar la tirilla, no tuvo posibilidad de ser marcado. Claro. O sea que ese es un poco. Obviamente, también la recomendación que se hace, que es la que hace más gracia normalmente, la de no cerrar el sobre con saliva. Quienes hayamos hecho un escrutinio primario sabemos que yo desde la primera vez que trabajé, después siempre pongo la lengüetita para adentro, no se escapan las listas del sobre, no se caen, porque lo hice siempre porque cuánto más fácil es hacer el escrutinio cuando podés abrir el sobre además, por lo directo. general no pegan bien. Habrá que tampoco, decirle- Y a veces la goma, No vieron pegan que no bien. es... Habrá que decirle, no corte la tirilla adentro, no le pase la lengua, hay que tener bueno, un, sí. un De cassette hecho, nuevo. la ¿no? capacitación en línea va a tener un módulo que no existía hasta ahora, que es un módulo sanitario. Bien. O sea, Claro. la formación agrega ahora eso. Una cuestión, no está en el universo de la Corte ampliar el plan circuital, es decir, que haya más circuitos para que no haya tanta demora. Entiendo que esto necesitaría de más funcionarios y demás, pero no está en el plan de la Corte No por hay estas elecciones. infraestructura, no se disponen de más locales porque por ley lo que sí está previsto es que los locales tienen que ser de donde funcionan los circuitos, tienen que ser dentro de la serie en la que usted tiene vigente su credencial cívica. Entonces hay que poner los circuitos en los locales que hay dentro de la serie. Entonces no se dispone de más escuelas, liceos, clubes, de todo que se usa, no hay más posibilidades, porque también hay que recordar que uno puede decir, en una escuela hay 50 salones, ¿por qué no pongo 50 salones? 50 circuitos. Y porque si tienen que entrar 400 personas por cada uno de esos circuitos a ese local, también se toma en cuenta eso. Se toma en cuenta que si yo pongo un circuito en esta aula, no lo pongo en la de al lado pegado porque la cola de una molestaría a la otra. Todo eso lo tomamos en cuenta. Miren que es muy fácil decir cuánto mejor se haría si... Y las ideas las recibimos con gusto, Bien, otra, pero es lo más difícil. ¿El gasto por los insumos sanitarios va por cuenta de la Corte, parte del presupuesto de la Corte, o sale del fondo COVID? El costo de la elección no es un costo del presupuesto quinquenal. Para cada elección, la Corte Electoral tiene que presupuestarle al Ejecutivo y el Ejecutivo le da los fondos para hacer esa elección. El detalle es que esta elección había sido presupuestada el año pasado. Así que todos los costos adicionales de alcohol, tapabocas y demás, más haber ido de nuevo a ver locales porque no teníamos pensado una infraestructura y se tuvo que cambiar y demás, es una nueva presupuestación. Como decíamos, el tema sanitario es una política de Estado, se trabaja con el SINAE. Entonces, bueno, por supuesto, ya estamos en condiciones, una vez que el Ministerio de Salud Pública nos hizo recomendaciones y el SINAE nos dijo está bien este protocolo, se empieza con los procesos de compra de alcohol, para eso... ¿Cuánto nos va a salir esta elección? No tengo el número definitivo porque recién están empezando los procesos de compra de todos los insumos sanitarios. Entre que algunas cosas que el propio SINAE sí nos va a aportar. Entonces por eso hablaba yo de la política de Estado. No es que todo lo va a comprar la Corte, el SINAE nos va... Y estamos todavía en ese proceso de cuántos tapabocas nos da el SINAE, cuántos compramos, pero refiero el al costo de alcohol. la elección fuera de lo sanitario, ¿no? Y en números redondos, tengo miedo de decir números así de memoria, pero 80 millones de pesos en números redondos, sí. Klappenbach, yo quería consultarle, hay uno de los puntos que yo comentaba al comienzo, que es que se va a hacer énfasis en la higiene, limpieza y desinfección de los espacios. Para eso, ¿se va a sumar gente de limpieza? Por ejemplo, me llegaban mensajes del interior del país que en algunas escuelas rurales, por ejemplo, o escuelas de pueblo, se limpia recién el lunes antes que los gurises entren a las clases. ¿Cómo se va a hacer? Porque hay un compromiso de enfatizar en la limpieza y en la higiene, pero ¿hay disposición en todos los locales? Se está en contacto y está trabajando cada junta electoral en cada departamento con la intendencia de ese departamento. A su vez la Corte ya le pidió el CODICEN y el CODICEN le solicita a cada una de las ramas de la enseñanza reforzar la limpieza, especialmente enfocada en los baños. Porque también hay un detalle que hay que tener en cuenta. Uno podría decir, bueno, vamos a detener un momento la votación, así desinfectamos el lugar donde estamos trabajando y seguimos. Eso la ley no permite, que bajo ningún concepto, que ahí sí creo que me animo a decir de memoria, o sea, está prohibido interrumpir el horario de votación. Entonces, por eso yo ya hablaba de que el gran trabajo que tenemos es coordinar las dos garantías y la electoral nunca puede quedar por debajo. O sea, tenemos que utilizar la imaginación y la buena gestión para cumplir, pero nunca dejar las garantías electorales, que en este país ha sido
fundamental Claro, siempre, ¿verdad? pero ¿qué garantías sanitarias también se da a la gente que puede estar en esa circunstancia, ¿no? Porque, digo, acá en Montevideo puede que no pase, pero en el interior, donde personas que ya votan hace años allí saben que no hay una limpieza constante y que recién se limpia cuando terminan las elecciones, ¿qué garantías se le da? Porque en cualquier espacio o apertura que hay en nuestro país se presenta un protocolo y si el protocolo no se está cumpliendo, se detiene, digamos, esa actividad. No, desde ya le digo que las elecciones no se van a detener jamás porque la ley lo prohíbe. ¿Y cómo se hace Y para quien, garantizar quien detenga la elección está cometiendo un delito electoral. O sea que eso es importante tenerlo claro. Insisto, las garantías electorales, la ley de elecciones, es lo que acá termina la elección el domingo y está todo el mundo tranquilo con el resultado y demás. ¿Por qué? Porque nuestra ley es tan precisa para darle garantías a los ciudadanos, a los candidatos y a los partidos políticos que proponen esos candidatos, que no debemos dejar nunca de pensar en eso. Lo que sí puede suceder es una situación que es totalmente nueva, que hizo que por primera vez en la historia, salvo los periodos que ya sabemos que no tiene sentido nombrar ahora, que se decidió el Parlamento, facultad de la Corte Electoral, para cambiar la fecha de la elección. Nunca había sucedido en la historia de Uruguay como república eso. O sea que hay una emergencia sanitaria que debemos prestar atención. Las limpiezas lo que estamos coordinando son las limpiezas de los baños para los funcionarios que están trabajando. Luego, las personas que van a entrar al local de votación y al cuarto secreto, van a entrar y va a ser un periodo de 10 minutos, un periodo más corto del viaje que yo hago en ómnibus cuando voy de mi casa a la Corte Electoral, en el que voy con el tapabocas y me cuido, y que cuando bajo ando con alcohol y me desinfecto con alcohol, y así será igual en este proceso. Dos cortitas para ir cerrando, que son de los televidentes. Una, si está previsto el tema de las rampas para discapacitados, que se dispongan correctamente cada uno de los... No, hay una ley que se votó el año pasado, que es una ley que garantiza la accesibilidad. Y el mecanismo no es que haya rampas en cada local de votación. Lo que la ley tiene previsto es que el primer circuito de la serie vigente, de cada una de las series, el primer circuito es sí o sí el local y el circuito accesible. Bien. Las personas en situación de discapacidad que voten en circuitos declarados no accesibles, y así está en el plan circuital se identifica, tienen derecho a votar observado simple en ese primer circuito de la serie. Perfecto. La otra, y con esta cerramos, que también preguntan, es una elección obligatoria, pero preguntan cuál es la multa por no concurrir a votar. La multa por no concurrir a votar es una unidad reajustable. La ley tiene previsto que los mecanismos, los motivos por los que se puede justificar la no emisión del voto son salud, y tienen 30 días después de la elección. Es por certificación médica, por estar fuera del país, y ahí tienen 30 días una vez que vuelve al país, o también por causas de fuerza mayor, así lo dice la ley. Eso quiere decir que si un ciudadano se presenta ante la Junta Electoral con una nota explicando el por qué no votó, la Junta Electoral evaluará si eso es una causa de fuerza mayor para justificar la no emisión. ¿Y población de riesgo entra dentro de esa categoría? No está previsto en la ley que sea una justificación. Si un médico certifica que es población de riesgo y que no podía ir a votar, es un certificado médico, y ahí entonces entra en el primer ítem que hablaba. ¿Se prevé una menor cantidad de votantes por este contexto de COVID? Nosotros no tenemos evaluación, y como organismo corresponde que organicemos la elección para el 100% de los votantes. Pero indicaciones para dar prioridad a las personas en situación de edad de riesgo. Tampoco hay, porque eso es... Primero están las buenas costumbres, y eso es lo que pasa normalmente en Uruguay. Amabilidad y humanidad. Eso existe, pero no existe legalmente esa precisión. Sobre la votación, en una elección nacional, en Uruguay vota aproximadamente entre el 90 y 91%. Las departamentales siempre suele ser el 85% el porcentaje. Pero bueno, nosotros organizamos para que vote el 100%, ¿verdad? Klappenbach, muchas gracias. Seguramente le vamos a volver a invitar para cuando ya estemos más cerca de la elección, para hablar de elecciones. Que no se puede cruzar el voto y todas estas cuestiones son muy importantes. Ediles, alcaldes. Porque a veces la gente por desconocer anula su voto sin querer, ¿no? Muchas veces, así que va a ser un placer volver a recibirlo, ¿eh? Bueno, buen trabajo en estas elecciones ya postergadas por el tema del COVID. Un desafío que no le compete a la Corte, pero que es importante, va a haber movilización en ómnibus, ¿no? Claro. De los ciudadanos y en las calles. Bueno, hay que se va a hacer a nivel departamental, ¿no? En cada una de las ciudades. Exacto, sí. Y es otra de las preocupaciones del televidente, ¿no? Va a haber más transporte público, cómo se van a trasladar a sufragar y todo lo demás, pero bueno, será tema de otra invitación. Muchísimas gracias entonces al ministro de la Corte por acompañarnos esta mañana.